Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, a última hora de ayer tratábamos una noticia a medio camino entre triste y preocupante. Hablamos de un problema que afecta a muchas sociedades, a muchos países, a todo el mundo, podríamos decir, seguramente, y por supuesto también a Turquía. Hablamos de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Y es que, según datos de la Federación de Asociaciones de Mujeres de Turquía, unas 420 mujeres murieron asesinadas en Turquía durante todo el año pasado, durante todo 2024, víctimas de la violencia de género, principalmente a manos de hombres que o bien eran sus parejas o bien eran miembros de su entorno familiar, aunque por supuesto también hay casos de asesinatos simplemente a manos de hombres que no conocían, pero son muy minoritarios, son los menos, con muchísima diferencia. La mayoría de los casos corresponden a hombres de su círculo más cercano. Según datos de esta asociación, 159 de esas más de 400 mujeres que murieron asesinadas en 2024, víctimas de la violencia de género, 159 murieron asesinadas por hombres que eran miembros de su propia familia. Y además, unas 100 víctimas también fueron asesinadas mientras se encontraban en medio de procesos de separación o de divorcio. Además, 19 de ellas fueron asesinadas, como denunció la presidenta de esta asociación, fueron asesinadas en espacios que se consideran los más seguros, que son nuestras propias casas, nuestros propios hogares. Pues 19 de esas mujeres fueron asesinadas en esos espacios. Y llamamos la atención en la noticia que abordamos en nuestra web, mismatole.com, sobre ese tema, sobre este problema. Llamamos la atención sobre un tipo de medida extraordinaria que está intentando o que está llevando a cabo, de hecho, el gobierno turco recientemente, que es el cambio de identidad. Es decir, que a las mujeres que por razones de su propia seguridad se considera que necesitan dar un vuelco completo a su anterior identidad, a su anterior vida, que necesitan eliminar todo rastro de su anterior vida porque, pues por miedo obviamente a que su entorno, su expareja, su exmarido o un miembro de su familia que quiere hacerle daño, que quiere agredirla, la encuentre. Se lleva a cabo una medida que se considera drástica, pero que a veces es necesaria, que es el cambio de identidad. Más de 1.000 mujeres, más de 1.100 mujeres, de hecho, el dato exacto son 1.103, se han beneficiado hasta ahora de este cambio de identidad, que supone no solo cambiar de nombre, sino también cambiar de lugar de residencia, cambiar todo lo que son los datos de afiliación de seguridad social, de registros laborales, de escolarización de los hijos incluso. Es decir, cortar por completo cualquier vínculo, cualquier relación con la vida anterior, para evitar que los potenciales agresores de estas mujeres los encuentren. Aún así, hay ocasiones, como lo reconocía el propio ministro de Interior recientemente, Ali Yerlikaya, hay ocasiones en las que, aún así, aunque se lleva a cabo esta medida que las propias autoridades turcas reconocen que es la última medida, cuando todo lo demás falla, hay casos en los que incluso estas mujeres tienen que someterse a un segundo cambio de identidad porque sus potenciales agresores descubren esa nueva vida, descubren que han cambiado de identidad, las identifican de nuevo y tienen que verse estas mujeres sometidas, tienen que sufrir, que pasar por un segundo cambio de identidad para evitar que las descubran. Bueno, tenéis como siempre toda la información en nuestra web, en hispanatolia.com. También hemos hablado en las últimas horas de datos más agradables, datos económicos, datos referidos a la aerolínea estatal de Turquía, Turkish Airlines, con la que seguramente muchos de vosotros habéis volado. La verdad que se vuela muy bien, tiene un servicio excelente. Pues bueno, el año pasado, 2024, más de 85 millones de pasajeros volaron con esta aerolínea.
Según datos recientes publicados por la plataforma de información pública de Turquía, fueron 85,2 millones de pasajeros los que volaron el año pasado con esta aerolínea, con Turkish Airlines. 31,7 millones de ellos fueron pasajeros en vuelos internacionales. Además, la tasa de ocupación de los aviones de esta aerolínea creció ligeramente en 2024, alcanzó algo más del 82%, pero en el caso de los vuelos domésticos incluso se fue prácticamente al 86%. También buenos datos para la filial de transporte de mercancías de Turkish Airlines, Turkish Cargo, que transportó el año pasado, en 2024, casi un 21% más de mercancías con respecto a 2023. Fueron en total, el año pasado, 2 millones de toneladas de carga y de correo las que transportó la filial de transporte aéreo de mercancías Turkish Cargo. Son buenos datos para la aerolínea turca, precisamente un momento en que la aviación no pasa precisamente por su mejor momento, pero Turkish Airlines, la aerolínea estatal de Turquía, sigue ganando pasajeros cada año. Tiene ya 492 aviones en su flota y recordemos que no hace tantos años, si miramos atrás, no hace tantos años, incluso muchas grandes aerolíneas de Europa que hoy día la miran como envidia, pues no hace muchos años muchas grandes aerolíneas de Europa consideraban a Turkish Airlines poco más que una aerolínea para turistas y poquito más, y una aerolínea de segunda o tercera división. Pues hoy día es una aerolínea que cuenta ya con 492 aviones en su flota, vuela a 52 destinos nacionales y 268 destinos internacionales en 131 países de todo el mundo. Bueno, y ya metiéndonos en el ajo, en el revoltijo, en el mejunje que a veces es la política en Turquía, hemos comentado también en las últimas horas una noticia en nuestra web, de mismanatolia.com, que tiene su miga. Hablamos de... Bueno, ha sido una noticia muy comentada a nivel político en las últimas horas en Turquía, que justamente se ha desarrollado se ha estado desarrollando en gran parte, ya ha empezado obviamente tiempo atrás, pero en gran parte se ha estado desarrollando hoy, que hablamos de la fusión que han anunciado 3 partidos políticos de fusionarse bajo bajo unas únicas siglas, bajo un nuevo partido político. Y no hablamos de 3 partidos políticos cualquiera, porque al fin y al cabo, y esto es algo que muchas veces se desconoce para la gente que es ajena a Turquía, que no conoce el país o que vive fuera, pero en Turquía, si algo destaca el país es porque primero hay muchísimos medios de comunicación, muchísima prensa escrita, es posiblemente uno de los países con más número de publicaciones en prensa escrita, y eso que obviamente están descendiendo, pero a nivel europeo seguramente sea el país a nivel de toda Europa, el país con más publicaciones en prensa escrita y en general con medios de todo tipo, no solo escritos y online. Y es un país con muchísimos partidos políticos que nacen, que mueren, que se fundan, que luego se refundan. En fin, la historia de Turquía a nivel político es sencillamente fascinante y a veces muy difícil de explicar. Por eso hemos tratado de explicar lo mejor posible lo que ha ocurrido en las últimas horas en esta noticia que hemos publicado en mismanatolia.com. Esta fusión, como decimos, no ha sido de 3 partidos cualquiera. Fijaros, vamos a dar los nombres y seguramente os suenen poco, pero cuando digamos quién está detrás de estos partidos os sonará muchísimo más. Por un lado ha sido el Partido del Futuro, el Gelecek Partisi, el Partido de la Democracia y Progreso, el DEVA Party, al que nos referiremos simplemente como DEVA, y el Partido de la Felicidad, que este seguramente suene a algunos mucho más, el Saadet Partisi. Este os sonará más porque su fundador fue un ex primer ministro de Turquía, Necmettin Erbakan, que a su vez lo fundó después de que otro partido que tenía, el Partido de la Virtud, fuera ilegalizado por violar los principios laicos del Estado turco, aunque es cierto que muchas veces
Era un partido islamista, pero bueno, muy cerrado, muy conservador, pero muchas veces esto también se usaba por parte de ciertos círculos de poder en Turquía para eliminar a rivales políticos. Pero el Partido de la Virtud fue clausurado en Turquía por supuestamente violar los principios laicos del país, y Necmettin Erbakan, el ex primer ministro turco, fundó el Partido de la Felicidad, que sigue siendo hoy día un partido muy minoritario, bueno, que prácticamente ronda el 3, 4, 5% de los votos como mucho. Pero seguramente a muchos os suene. El Partido del Futuro y este Deva Partio seguramente suena mucho menos porque son partidos muy recientes. Pero ¿quién está detrás de este Partido del Futuro y de este Deva Party? Detrás del Partido del Futuro está el ex primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, que fue primeramente asesor de Erdogan durante la década pasada, asesor de exteriores, luego pasó a ser ministro de Exteriores de Turquía, tuvo además una actividad en exteriores muy intensa, y luego fue primer ministro de Turquía. Fue primer ministro de Turquía cuando Erdogan asumió la presidencia del país. De hecho, fue incluso nombrado, llegó a ser nombrado secretario general, presidente del AK Party, del partido AKP de Erdogan. Lo que pasa que luego pues, tuvo unos resultados en las elecciones que fueron sinceramente malos. No era un hombre con mucho carisma, y era un hombre sobre todo ajeno a las bases del partido, y que no había participado ni siquiera en su fundación. Pero bueno, que es un hombre que tuvo muchísima importancia tanto en el gobierno turco como en el gobierno de Erdogan, cuando era primer ministro, como en el propio AK Party, en el propio partido de Erdogan. Y luego este otro Deva Party fue un partido también fundado prácticamente a la par que el Partido del Futuro, hace unos años, por Ali Babayan. Ali Babayan, que fue también ministro de Economía, entre otros cargos, pero fue uno de los más conocidos, fue como ministro de Economía también bajo el gobierno de Erdogan, siendo Erdogan primer ministro, y además Ali Babayan fue pues uno de los fundadores, junto con el propio Erdogan, del AK Party, es decir, y de hecho, y aquí viene el dato, es que el AK Party fue fundado como una escisión de ese Partido de la Virtud. Cuando el Partido de la Virtud es ilegalizado, digamos, los miembros más progresistas, los miembros más a favor de las reformas, en ese sentido decimos la palabra progresista, más a favor del reformismo, de las reformas, y darle otro enfoque más abierto a la política del partido, se fueron a fundar el AK Party. Y los más conservadores, los que seguían siendo todavía muy fieles a esas ideas antiguas del Partido de la Virtud, se fueron a fundar el nuevo Saadet Partisi, que es el tercero de esta ecuación. Pero como veis, son tres partidos con mucha historia detrás y con muchos entresijos detrás. Bueno, y lo que ha pasado en las últimas horas, ahora que os hemos puesto en situación, es que estos tres partidos han anunciado que van a fusionarse. Pero ojo, porque no estamos hablando de una fusión para que desaparezcan estos tres partidos, sobre todo en el caso del Saadet Partisi, sería algo casi impensable por toda esa figura del ex primer ministro Necmettin Erbakan, que está detrás, y seguramente sus miembros se pondrían firmemente a que desapareciera el partido. Pero sí que está hablando de fundar este nuevo partido, que parece ser que va a ser llamado Partido de la Nueva Vía, el Yeni Yol Partisi, Partido de la Nueva Vía en turco. Todavía no está claro cuál será su logo. Hoy parece que se iba a decir todo. Y es un partido en el que, no obstante, se está mencionando en medios de comunicación de Turquía que esos tres partidos, digamos, va a ser un partido paraguas. Esos tres partidos van a conservar su independencia dentro de ese paraguas que va a ser el nuevo partido, esa nueva formación, pero dentro va a estar constituida por esos tres partidos que, por lo menos en principio, por lo menos de momento, van a seguir manteniendo, íbamos a decir sus egos, pero bueno, también en cierto modo es así, pero van a seguir manteniendo su independencia y su carácter independiente, esos tres partidos constituyentes. Claro, uno podría pensar, ¿por qué se juntan de esta forma un poco provisional? Porque realmente, si vamos a fundar un nuevo partido, bien, empecemos de cero. Y es cierto que se prevé que el nuevo partido pues tenga incluso su propio presidente, al menos con el tiempo, pero de momento va a tener esta estructura un poco sui generis, un poco demasiado, bueno, con unas bases un poco blandas.
La razón de la formación de este partido tiene una explicación política. En las últimas semanas, ya cuando se ha estado hablando de esta posible fusión, se han ido produciendo una serie de emisiones, tanto en el Deva Party como en el partido de Davutoglu, el partido del futuro que decíamos, el Galeye Partisi. Se han producido emisiones de diputados en las últimas semanas, a partir de diciembre. De hecho, ha habido también dimisiones, no solo por esta posible fusión, sino porque se estaba rumoreando, especialmente en el partido de Davutoglu, que sus diputados iban a unirse, iban a integrarse en el grupo parlamentario del AKP, que un poco como que íbamos a volver al redil y que íbamos a volver a ser miembros del partido de Erdogan. De hecho, el propio Davutoglu no hace muchos días comentaba algo así cuando le preguntaban, bueno, ¿usted qué piensa en volver al partido AKP o echa de menos el partido AKP? Algo así le preguntaron y Davutoglu respondió algo así como, bueno, es que me echaron, pero yo no sé por qué me echaron. Es mentira, se fue él presentó la dimisión, pero bueno. Él lo presentó así, lo comentó así, no me echaron, pero yo no sé por qué me echaron y yo si el presidente de Turquía, si el presidente de la República dijo, Erdogan, me lo pide, yo vuelvo al partido. Es decir, claro, los propios miembros de su partido se quedaron estupefactos porque decían, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estos mensajes han sido, así ha estado el ambiente político, por lo menos en el partido de Davutoglu en las últimas semanas. Como decimos, esto generó dimisión de algún diputado, en concreto un diputado por Ankara, Mustafa Nedin Yamali, presentó su dimisión por esos rumores de que el partido podría integrarse en el AKP, y eso... ¿Qué ocurrió? Eso dejó al grupo parlamentario que formaban el Partido del Futuro de Davutoglu y el Saadet Partisi, el Partido de la Felicidad, formaban un grupo parlamentario, pero para formar grupo parlamentario en Turquía es necesario tener un mínimo de 20 diputados. Con esa dimisión, el grupo se quedó por debajo de esos 20 diputados, por tanto, tuvo que autodisolverse, ya no podía legalmente constituir un grupo parlamentario y eso resta muchos derechos, digamos, muchos privilegios, entre comillas, mucha presencialidad también a los partidos, porque les impide participar en comisiones, en reuniones, en los plenos, por ejemplo, nombrar a los miembros del Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía, en fin. A los partidos el no poder constituir un grupo parlamentario les resta muchísima visibilidad. La situación se salvó temporalmente, ¿cómo? Porque miembros del Deva Party lo que hicieron fue prestarle un par de diputados, dijeron, mira, aquí los tenéis, y le prestaron un par de diputados entre comillas, de prestar, fue más complicado que eso, pero bueno, en resumen fue eso, le prestaron un par de diputados al Partido de la Felicidad, y con esos diputados se quedaron con 21 y pudieron volver a formar un grupo parlamentario. A raíz de eso, los tres partidos vieron que podían colaborar, digamos, para salvaguardar sus intereses, y es lo que estamos hablando, de intereses políticos, porque es que además el Deva Party ha tenido también en los últimos días, precisamente también a raíz de estos rumores de fusión, como otros partidos, ha tenido también hasta ahora varias dimisiones de diputados que le han restado, de momento ha pasado de tener 13 diputados a 10. Es decir, tampoco está el Deva Party de Ali Babayan para tirar flores, pero es que además ya están, lo que comentan los analistas políticos en Turquía es que muy seguramente haya más dimisiones en los próximos días, más a raíz de esta fusión que ya parece oficial. Y es que de hecho, ya para ir concluyendo con este tema, pero como veis tiene muchísima amiga, por supuesto tenéis toda la información, todos los detalles y todos los entresijos en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, pero ya para ir concluyendo, claro, mencionar también otro dato importante. ¿Cuál es? No olvidemos que estos tres partidos políticos no obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023, no tuvieron representación en el Parlamento turco, no tuvieron diputados per se, es decir, estos partidos no deberían estar ahí por el porcentaje de votos que obtuvieron a nivel nacional.
no tendrían que estar en el Parlamento turco, no tendrían que tener ni un solo diputado. No olvidemos que en Turquía el margen de votos a nivel nacional que se requiere para poder tener representación parlamentaria es el 10%, es decir, un partido que obtenga menos del 10% de votos nacionales no puede obtener representación en el Parlamento. Se hablaba incluso de bajar este límite, pero bueno, el caso, estos partidos no llegan ni siquiera al 5% de votos. Es una representación muy pequeña. ¿Cómo lo consiguieron? Pues porque en virtud de una alianza electoral de varios partidos, entre ellos estos tres, con el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, el CHP, se integraron candidatos de estos tres partidos y de otros en las listas del CHP, del partido, el principal partido de la oposición. Cuando en las elecciones el CHP consiguió una serie de diputados en la Cámara, fue una jugada, de hecho le salió bastante cara al CHP porque perdió muchas posibilidades de tener más diputados, obviamente, pues en esas listas diputados de estos partidos iban incluidos, salieron elegidos porque iban en las listas del CHP, que tenían muchísimas más posibilidades de que sus diputados saliesen elegidos. Estos partidos minoritarios salieron elegidos sus diputados y cuando ya obtuvieron representación en la Cámara, ya juraron sus cargos, lo que hicieron fue digamos, renunciar, dimitir como miembros del CHP o digamos, como parte integrante de las listas electorales del CHP y constituir sus propios grupos políticos en nombre de sus propias siglas, en nombre de sus propios partidos. Bueno, pero estamos hablando de que son partidos que realmente son partidos fundados muy recientemente, salvo el caso del Partido de la Felicidad, pero en los tres casos son partidos muy minoritarios, con muy poquita representación, y que ahora se están viendo con que esa poquita representación está amenazada, la pueden perder, ven como muchos diputados en sus filas dicen, ¿qué hacemos nosotros aquí? Si estos partidos, es que la verdad, hay que decirlo así claramente, son partidos fundados en torno a líderes políticos en muchos casos, y desde luego es así en el caso del partido de Babayán o en el caso del partido de Davutoglu. Lo que están viendo es que, bueno, que no tienen un futuro y muchos por eso están yendo o bien al AKP o bien al CHP según sus preferencias ideológicas y políticas. Por tanto, lo que vemos aquí es todo un juego de política, un juego de intentar conservar ese poder, pero ya están diciendo muchos analistas políticos en Turquía, ojo, porque este nuevo partido, esta nueva fusión va a tener 30 diputados, en principio tiene margen suficiente hasta esos 20, que es el margen mínimo para tener grupo parlamentario propio y todos esos privilegios y prebendas que comentábamos, pero ojo porque vamos a ver qué pasa si no hay más divisiones, y probablemente las habrá, de diputados de estos partidos en los próximos días y en las próximas semanas. Así que estaremos también atentos en nuestra web, emismatera.com. Bueno, y ya, para ir concluyendo, pues mencionar algunas noticias, como siempre, que hemos tratado más brevemente en nuestros perfiles en redes sociales. Comentar, por supuesto, ese pequeño verano en pleno invierno que hemos tenido en los últimos días en Estambul, que ya se está acabando. Hemos disfrutado de un tiempo inusual, con temperaturas de hasta 16, 15, 16, 17 grados centígrados, que invitaba a mucha gente a salir a pasear a la calle. Tenéis el vídeo en nuestros perfiles en redes sociales, en X, en Blue Sky. Y esto fue posible gracias a una masa de aire cálido procedente del norte de África, procedente concretamente de Libia. Bueno, desgraciadamente, ¿qué va a ocurrir? Pues que ya están avisando los meteorólogos que eso va a cambiar, y a partir de mañana viernes, pero sobre todo el sábado, sobre todo a partir del sábado, ya se espera una caída brusca de las temperaturas, que caerán pues 7-8 grados hasta los 7 grados, hasta quedar solo por unos 7 grados por encima de los 0 grados, y va a haber además lluvias importantes, así que ese tiempo desgraciadamente se va a acabar. Y otra noticia, está desde luego muy curiosa, que también tenéis también tenéis un vídeo que acompaña a esta noticia en nuestras redes sociales, es la de un hombre que se ha paseado por las calles de Ankara, en la capital de Turquía, vestido como si fuera Jack Sparrow, ese conocido personaje interpretado por Johnny Depp de la famosísima saga de películas Piratas del Caribe. Este hombre se declara fan de esa saga, así que lo hemos visto paseando por
por pleno centro de Ankara, por algunos parques, vestido como tal, vestido como Jack Sparrow. La verdad que da, de lejos por lo menos da el pego, de cerca no tanto, pero de lejos da el pego bastante, se parece bastante. Caminando, además haciendo ese teatrillo que acostumbra a hacer Johnny Depp en sus películas. Y bueno, el hecho es que se ha convertido en un fenómeno viral. Mucha gente ha comentado, le ha hecho fotos, le ha hecho vídeos, los ha publicado en redes sociales, y mucha gente también, cuando lo ve, pues se ha acudido a hacerse selfies, a hacerse fotos con él. Y hasta aquí hemos llegado hoy con este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com y en nuestro perfil, en la red social X y también en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.